buenas noches. Muy bienvenidos. Estamos en dos contextos hoy. Estamos en el contexto del Seminario Internacional sobre Justicia Social y Educación, como habíamos anunciado, y en el contexto del curso de posgrado de los posgrados de educación, en el curso de Dinámicas de la Innovación en Educación. En la primera parte de la clase, que es de 18 a 20, vamos a desarrollar el seminario, pero con contenidos del curso. Por eso cuando previmos la organización del seminario nos pareció adecuado que esta clase, que está dedicada a políticas educativas, pueda ser vista desde la perspectiva de justicia social y educación. Entonces le damos la bienvenida a quienes están participando por ahí mezclados en el seminario solamente, en el marco de nuestro curso de Dinámicas de la Innovación. Entonces, un poquito explicando para atrás, el seminario comenzó ayer, se desarrolló ayer de 18 a 21, a 20, 30 pasadas, y trabajamos el tema de la participación. Básicamente, el seminario estaba planteado como una mirada sobre los desafíos de la participación y de la implementación de políticas en la perspectiva de justicia social y educación. Tuvimos una presentación de la doctora María Cristina Martínez Pineda, que nos acompaña, que está aquí, y a quien vamos a invitar a hacer algún comentario o pregunta al final de mi presentación, que viene de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Ella hizo una presentación sumamente interesante sobre redes, trabajo en redes de maestros y sobre expediciones pedagógicas. Tiene una experiencia bien interesante y nos ha obsequiado este libro que va a quedar en la biblioteca de la universidad como testimonio de su trabajo, de su investigación en este tema. Les digo para que, si les interesa el tema redes, expediciones pedagógicas, misiones pedagógicas, tiene mucha información, ha trabajado mucho el tema en Colombia, pero además hay todo un movimiento en América Latina sobre este tema, y ella se refirió extensamente ayer a eso. Luego tuvimos un panel integrado por Javier Lacida y Pablo da Silveira para, digamos, problematizar el concepto de participación. Pero hoy nos vamos a referir más a la implementación de políticas, que es un tema que veníamos trabajando en el curso, pero que hoy le vamos a dar una mirada más desde lo macro, no tanto desde las dinámicas de centro, sino más bien desde cómo se implementan las políticas y qué desafíos se encuentran en el aterrizaje, pero políticas específicamente dirigidas a la justicia social. Entonces, esa es un poco la presentación de la dinámica de contexto. Como verán, la clase va a ser registrada, la primera parte, es lo que tiene que se convierta en seminario. Así que vamos a arrancar. Comenzamos la presentación entonces de lo que sería la implementación de políticas con sentido de justicia social en educación. La presentación yo la titulé El desafío de la implementación visto a través del seguimiento de políticas orientadas a más justicia social. Siempre en la clave de considerar que es en la implementación concreta a nivel de las escuelas reales, escuelas en sentido amplio, primarias, secundarias, y de los docentes y los actores a nivel local, que es donde se juega la suerte de las políticas. Entonces, pensé en un esquema de presentación como en tres momentos. En un primer momento, para definir el problema, tal como lo entiendo que se define en la región, en Uruguay. En un segundo momento, presentando lo que ha sido el seguimiento y la evaluación de dos programas orientados a mayor justicia social, un nuevo modelo de centro que se impulsó en la educación media básica en Uruguay en 1996, y más recientemente, que seguramente ustedes lo conozcan más o lo hayan experimentado en primera persona, el programa de impulso a la universalización, el PIU, de la educación media básica también, lanzado en 2008. Y ahí hago una referencia en la letrita más chiquita de a través de qué tipo de investigaciones o seguimientos, o sea, en qué investigaciones me baso para hacer esta presentación. Y luego intentaré hacer una especie de síntesis con, bueno, cuáles pueden ser consideradas lecciones aprendidas luego de hacer seguimientos y evaluaciones de estas políticas sobre los logros de estos programas orientados a mayor justicia social. Aclarando que el término justicia social, que está siendo trabajado en el marco de una red, como decía al comienzo del seminario, el seminario se enmarca en un trabajo de una red de varias universidades que estamos empezando a trabajar el tema de justicia social, que es un concepto complejísimo y además antiguo, un concepto que se ha trabajado mucho en política pública, en política social, en política educativa, claramente, en ciencia política, y que además es un tema muy
manejado a nivel de opinión pública, de política partidaria. Entonces, lo que intenta esta red es traer ese concepto y trabajarlo a nivel académico, riguroso, someterlo a consideración, y ya en el comienzo del trabajo de la red hemos visto la cantidad de sentidos y de aplicaciones que tiene el término justicia social. Para empezar, hay un artículo que, si les interesa el tema, les recomiendo, del profesor Javier Murillo, de la Universidad Autónoma de Madrid. Él hace un primer abordaje al concepto de justicia social. Él es el que lidera esta red de universidades que estamos embarcadas en este tema, y hace un acercamiento al concepto de justicia social referido a educación como en tres sentidos. Un primer sentido que tiene que ver con todo lo que es la distribución y la redistribución de oportunidades, que es básicamente el sentido en el cual vamos a trabajar hoy, de las políticas educativas orientadas a eso. El segundo sentido que tiene que ver con el tema del reconocimiento, y ahí entra todo el tema de la multiculturalidad, que en países como Colombia, ayer la profesora María Cristina nos relataba una cantidad de iniciativas y de movimientos que tienen que ver con ese respeto a lo local, al sujeto, a lo propio y a la diversidad cultural, que en Uruguay es diferente. Y un tercer sentido que tiene que ver con la reasignación y la recolocación de determinados valores en la sociedad. Entonces, representación o participación, distribución de oportunidades o reconocimiento. Él lo dice así como mnemotécnicamente, con las 3 R's podemos referirnos a los sentidos que se le da al concepto de justicia social referido a la educación. Nosotros vamos a analizar, y muy de primer abordaje también, el primer sentido, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que es aportar oportunidades y redistribuir las oportunidades que en la sociedad se dan de manera bastante desigual, y a ver cómo el sistema educativo aporta o no, redistribuye o no, y qué sentido le da a la justicia social, especialmente en Uruguay, que es lo que tenemos más investigación en la Universidad Católica. ¿Queda claro un poco el acercamiento? Bien. A ver, una aclaración que a esta altura yo creo que ya no es necesaria, pero que igual es como de rigor hacerla. El abordaje del tema no lo hacemos desde la ciencia política, evidentemente no es nuestra especialidad, sino que lo hacemos más bien desde las miradas que tenemos los educadores que nos dedicamos a observar algunas políticas educativas y sobre todo, como dice ahí, el seguimiento de reformas e innovaciones. Resulta que uno comienza estudiando una cantidad de reformas, innovaciones y políticas que se han aplicado en la región y en Uruguay en los últimos años, y vemos que hay algunas políticas que se han implementado con mayor o menor nivel de éxito, de acuerdo o según factores que tienen que ver con lo macro y con lo micro a nivel del centro, como veíamos en algunas clases pasadas. Pero también la mirada se va como volviendo más cualitativa, así no es solamente el seguimiento y la evaluación de las políticas, sino también irse dando cuenta que a medida que uno va haciendo este seguimiento hay una evidencia fuerte de deterioro y de fracaso a nivel de sistema educativo nacional, y que se vuelve un problema bastante agudo en la educación media, ¿no? En la educación media básica, en la educación media superior. Ayer se hacían algunos comentarios en el contexto del seminario de, por ejemplo, sobre los consejos de participación que habilita la nueva ley de educación, y bueno, nos referíamos a los consejos de participación referidos a la educación media. Quizás hay como más acumulación de fracaso en la educación media porque hay pruebas internacionales como PISA que mide justamente a los muchachos a los 15 años, pero no es estigmatizar, sino tenemos bastante evidencia sobre eso. Posiblemente si tuviéramos evidencia sobre otras cosas, hablaríamos sobre otras cosas. Digo para no cargar las tintas en la educación media, sino que más bien explicar que esto se debe a evidencias y trabajos empíricos y acumulaciones de los últimos años. Quizás hace 30 años no teníamos esta conciencia sobre lo que pasa en la educación media. Y también, un tercer escalón, si se quiere, más profundo o más específico, que es evidencia de una fuerte segmentación social. Y aquí ya entramos más en los temas de la justicia social e inequidad de los logros del sistema educativo en su conjunto, en el marco de un país bastante equitativo,
por decirlo de una manera muy sencilla, en un continente muy inequitativo. Se fijan un poco las contradicciones. América Latina es el continente más inequitativo del mundo. Uruguay es un país que tiene un coeficiente Gini bastante razonable y aceptable en el contexto de la región, pero aún así, en una sociedad supuestamente integrada, que es un concepto que estamos cuestionando bastante últimamente, pero en un país con una distribución o una redistribución bastante razonable en su contexto, sin embargo el sistema educativo da muestras de una fuerte segmentación. ¿Se acuerdan qué segmentación? Lo entendemos muy fenomenológicamente dicho como que aquellos que asisten a los centros mejor dotados y que provienen de hogares mejor dotados socioculturalmente obtienen los mejores resultados versus aquellos que asisten a los centros peor dotados socioculturalmente y de recursos materiales que provienen además de hogares de esa misma categoría y que entonces logran peores resultados educativos. Eso es segmentación, dicho muy crudamente. Y nosotros desde los trabajos de la oficina de CEPAL hasta aquí tenemos evidencia de esa segmentación en nuestro país y además evidencia muy contundente. Entonces, el problema, aclarando que no lo hacemos ni desde la especialización de la ciencia política, ni desde la filosofía, no hablamos de Amartya Sen, ni de Rawls, hay otros especialistas en esos temas, nosotros lo hacemos desde lo que creemos que la educación y de la investigación en educación y de la investigación sobre la implementación de políticas en educación puede aportar. Un poco eso es para colocar desde dónde vamos a hablar del tema. Entonces ahí hacemos una primera afirmación bastante contundente. Uruguay hoy es un ejemplo de sistema educativo en contra de la justicia social, entonces voy a intentar aportar elementos para dar prueba de esa contundente afirmación. Y decimos, el sistema educativo es más inequitativo que la sociedad. Es un poco lo que anticipaba en la transparencia anterior. Constituye un contraste casi universal la cobertura que ha logrado la educación primaria. Todos sabemos que la cobertura de educación primaria y lo que ha logrado el país en educación inicial es muy importante, pero eso contrasta fuertemente con la débil cobertura que logra la educación media básica. Sobre todo si miramos las tasas de egreso de los diferentes ciclos educativos. Fíjense, cifras bastante actuales. Nosotros logramos que nuestros niños egresen de la primaria casi todos, en un 96,7%. Ya en la educación media básica tenemos un problema, porque solamente 3 años más tarde, esos mismos niños, simplemente 2/3 terminan el ciclo, diciéndolo un poquito esquemáticamente, o casi un 70%. O sea, de 10, 7 logran terminar la educación media básica. Pero si miramos los resultados de la media superior, el resultado francamente terrible. Desde el punto de vista de la eficiencia del sistema educativo, es bastante imperdonable, por decir así. Me pasó que la semana pasada estuve participando en un seminario como este, pero en Perú, de la misma red, con otras universidades donde se presentaban también otros trabajos. Entonces, claro, presentar estos datos, viniendo de un país como Uruguay, con la tradición educativa que tiene, claro, la misma cara que pone María Cristina, que viene de Colombia, ponían los peruanos, los chilenos, como diciendo, como Uruguay, que no tiene etnias, que no tiene diferentes lenguas, que no tiene accidentes geográficos, que la educación es gratuita, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, con una cantidad de cosas dadas para que las cosas salgan bien, ¿cómo puede ser que estos resultados todavía hoy sean así? Ahí está entre paréntesis la fuente, que es un trabajo de UNICEF muy reciente de Gustavo de Armas y Alejandro Retamoso, muy bueno, que hace una presentación de lo que ha sido la cobertura de la educación media en los últimos años en Uruguay. Y los datos están sacados de ahí. Entonces, es una paradoja, ¿no? La casi universal cobertura de la educación primaria que deja casi 2/3 de los alumnos de bachillerato fuera. Eso es contundente y eso es digno de un análisis desde la justicia social. Más información sobre qué está pasando adentro de los centros educativos, que son los que determinan que estos muchachos no culminen. Al comienzo de esta década, la deserción en la educación media duplicaba la de la primaria, es decir, la deserción o
la desafiliación o el abandono, porque la palabra deserción, ustedes saben que tiene como un cuestionamiento, y es cierto, que tiene una connotación de que el alumno deserta, cuando en realidad es más bien el sistema el que lo expulsa. Pero lamentablemente la bibliografía todavía se sigue hablando de deserción, entonces es una palabra como para entenderse. Pero digamos, la desafiliación, es decir, desafiliarse, es salirse, quedar fuera. Duplicaba la media contra la primaria y solo pudo ser abatida en un 5% a lo largo de 12 años. Ahora vamos a ver las cifras en otros países de la región, cómo otros países han avanzado muchísimo más que Uruguay en estos mismos temas. La repetición llega a 40% en varios centros de la educación media básica. Eso es muy, muy, muy fuerte y es terrible como resultado educativo. Si hacemos un análisis un poquito más detallado y otra vez tomando trabajos de UNICEF, la mayoría de los jóvenes que abandonan los estudios no trabajan ni buscan trabajo. Ahí hay trabajos de Kasman y Federico Rodríguez, que son de esta casa, investigadores del IPES, del Instituto de Pobreza, Exclusión e Integración Social. Ellos han hecho seguimientos a través de cohortes de INE, de la encuesta continua de hogares, donde han hecho seguimiento de muchachos y de las tasas de egreso de educación media superior. Es una población en clara situación de riesgo social que retroalimenta lo que se ha llamado la reproducción intergeneracional de la pobreza, que eso ya es una expresión bastante integrada a nuestro lenguaje socioeducativo. Kasman y Filgueira, en el año 2001, elaboraron un informe que se llama Panorama de la Infancia y la Familia en Uruguay, que es bastante conocido y que es producto de investigadores precisamente de esta facultad y de esta universidad. En efecto, los altos índices de abandono de los estudios formales de los adolescentes uruguayos comprometen seriamente el cumplimiento de su derecho a la educación, a la integración social y, por tanto, a una vida ciudadana productiva y responsable. Es más, tengo entendido que inclusive hay programas de televisión que se están por emitir próximamente que se refieren a este tema, o sea, ya el tema llega por suerte, al Estado público, a la opinión pública, forma parte de una discusión pública, que es necesario. Quizás estos datos los sabíamos los educadores solamente, hace 15 años, 12 años, 10 años. Ahora, afortunadamente, el tema es conocido, ampliamente conocido, porque realmente es un tema para que la sociedad se haga cargo a fondo. Entonces, esa gran cantidad de jóvenes que quedan fuera del sistema educativo por múltiples razones que están siendo analizadas, ahora vamos a ver algunos estudios que lo han analizado, significan un triple problema, y fíjese si no tiene que ver con justicia social y distribución de oportunidades. En primer lugar, el sistema educativo está mostrando, como decíamos recién, problemas de eficiencia y de resultados. Evidentemente, a ningún sistema educativo le resulta positivo, satisfactorio tener esta cantidad de jóvenes que se desafilian y que no terminan. Pero además tiene un fuerte componente social, ¿no? Los jóvenes, esos jóvenes que salen del sistema están en un claro riesgo social. Desafiliación y salida de circuitos de socialización quiere decir, otra vez, la reproducción intergeneracional de la pobreza. Yo me acuerdo que una vez escuché a Gustavo Leal decir que en algunos asentamientos de Montevideo ya estábamos en la tercera generación de gente que vive en el asentamiento irregular. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, desde el punto de vista de la reinserción y la resocialización, es bastante difícil. Digo, las soluciones cada vez tienen que ser más complejas porque el problema cada vez es más complejo. Entonces, si bien los que estamos en el sistema educativo sabemos que ese problema lo tenemos y lo vemos y lo palpamos, seguramente las soluciones no van a tener que ser solas del sistema educativo, pero el sistema educativo es, como digamos, la primera trinchera social donde el problema se hace muy patente. Entonces, ese riesgo social en el que están los jóvenes y que tiene una cantidad de aristas que todos conocemos, pero también tiene una tercera cara el problema, que es un tema económico, porque el sistema educativo tiene también una misión, una función socioeconómica, que es el tema de formar gente para una sociedad donde los ciudadanos se integran de manera productiva y constructiva. Se pierden muchos trabajadores para el sistema formal de empleo
aumenta también una masa de trabajadores no calificados, en el mejor de los casos, trabajadores no calificados. Entonces, me acuerdo también, otra conexión con otras investigaciones en la universidad, cuando se presentó el panorama de la vejez hace 1 año y medio, una de las cosas que decía el equipo del IPES era que con estas tasas de desafiliación de la educación media y entonces de tendencia creciente de la informalidad, se pone bastante en riesgo lo que es la seguridad social del Uruguay, que además con la demografía del Uruguay, que es una pirámide que cada vez es más grande arriba y más finita abajo, ¿cómo se va a sostener? ¿No? Es un tema también económico muy importante, muy importante. Entonces, fíjense hasta dónde nos fuimos hablando de el tema del seguimiento de las políticas que tiene que ver con la educación media. Bien. Los alumnos, ya lo decía cuando definíamos la segmentación, con los peores resultados en los logros de aprendizaje o en los resultados de rezago o en las cifras de repetición, de deserción o desafiliación y de abandono, pertenecen a sectores más desfavorecidos. Existe una fuerte segmentación sociocultural. Un ejemplo que es muy ilustrativo, y lo pongo ahí, ni siquiera puse los números para tratar de reconstruirlo con ustedes. Por ejemplo, el año 2006, los resultados de las pruebas PISA en ciencias en Uruguay. Los resultados PISA se presentan como por tramos, ¿no? Ahí está el tramo, creo que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los dos más de abajo, en los países de la OCDE, da un resultado de 14%, es decir, 14% de los jóvenes de 15 años de la OCDE quedan en los dos tramos más bajos de resultados. Solamente un 14, diríamos, porque en Uruguay es un 42. O sea, quedamos en los tramos más bajos el 42% de nuestros muchachos. Pero esa no es solamente el resultado peor, el resultado francamente peor, es que si uno despista el contexto más desfavorable del contexto más favorable, queda en el más desfavorable el 71% de los muchachos en esos niveles. Y en el más favorable solo el 7. 71 contra 7. Fíjense si eso no es segmentación. Claro, el promedio que engaña da 42 si juntamos todos los quintiles y todos los contextos. Pero está tan segmentado como 10 veces, perdón. Esto es muy fuerte. Y eso es, bueno, es un resultado más. Pero eso se repite cuando se analiza el rezago, cuando se analiza la desafiliación. O sea, todos los resultados educativos están fuertemente segmentados socioculturalmente. Y también geográfica. Claro, lo que pasa es que la geografía también está ligada a lo sociocultural. La culminación de la educación media superior, o sea, la cobertura, la tasa de egreso, la tasa de egreso es diferente según el contexto. El 45% de los jóvenes de Montevideo termina versus el 30,5% del interior. Es una diferencia muy importante. Bueno, creo que hasta aquí he dado abundantes evidencias del problema. Para terminar nada más un poco con colores y otra vez se repite la diferencia entre lo de más arriba y lo de más abajo. La tasa de egreso de la educación media superior por quintil de ingresos, otra vez tomando la fuente de Armas y Retamoso, fíjense el quintil 1, que es el más bajo, egresa nada más que un 7,8% de los muchachos, mientras que el quintil 5, o sea, el 20% superior socioeconómico de los jóvenes, el 70%. Claro, da ese 37,5% que les presentaba al principio, ¿no? ¿Se acuerdan? El 96 en primaria, el casi 70 en media básica, el 37 en media superior. Pero fíjense cómo está desgranado desde el punto de vista social. Y por último, más gráficamente visto todavía, la tasa de egreso en la educación preterciaria, es decir, todo lo que es antes de la universidad o la educación superior, por nivel educativo y condición de pobreza, en el año 2007, lo miro acá, está discriminado los más jóvenes, de 15 a 19 años, que terminaron solo la primaria, con 6 años de escolaridad, los que terminaron la educación media básica, es el segundo conjunto de bloques, y el de más a la derecha, los mayores, que terminaron la media superior. El total está en azul.
Los estudiantes en contexto de pobreza están en rojo y los de no pobreza en verde. Entonces, fíjense otra vez la diferencia entre los contextos de pobreza en rojo y los contextos de no pobreza en verde. Otra vez vemos la enorme discrepancia que hay. Después de la primaria empieza una segmentación muy aguda. Quizás en la primaria todavía, o sea, la gente que terminó primaria todavía es la gran cantidad de los jóvenes ciudadanos del país. Entonces, bueno, uno se empieza a preguntar, está bastante documentado, hay bastante evidencia sobre una cantidad de problemas. Entonces, ¿qué se ha hecho para tratar de entender qué está pasando? O sea, qué está pasando en la sociedad, en las familias, en las escuelas, qué dinámicas ocurren adentro de los centros educativos que hace que estos niños, estos jóvenes no puedan terminar. Todos tenemos diferentes hipótesis y acercamientos al tema, porque los que estamos en educación, seguramente en este país vivimos pensando en este tema. Ha habido algunos estudios sistemáticos, inclusive algunos hechos por economistas, sobre por qué los niños y los jóvenes se van de los centros educativos. Hay estudios interesantísimos a nivel regional. Les recomiendo, si quieren profundizar trabajos en la región, el lugar de Citeal en internet, Citeal con S, citeal.org creo que tiene una gran cantidad de documentos y de investigaciones, inclusive documentos muy breves, muy didácticos, sobre el tema de la inequidad, la desafiliación, etc. En cuanto a lo que tiene que ver con Uruguay, un primer trabajo que se hizo sobre primaria de un equipo de la Universidad de la República, Moreira, Rosana, Rubén Tanzini, hay un grupo de la Universidad de la República que está trabajando estos temas, que se llama La escuela primaria puede y debe rendir más, es el título, y hacen una investigación sobre cuáles serían los factores que están más ligados a la predisposición al abandono. Entonces, hacen un seguimiento de los alumnos de primaria y ven los que se caen del sistema, qué factores sociales o qué tipo de características hasta sociodemográficas presentan esos alumnos, y ahí está la síntesis. Se hizo en la población completa de las escuelas de primero a sexto, y encontraron que pertenecer a un contexto socioeconómico desfavorable, ahí está la segmentación, no haber asistido a educación inicial, no vivir con el padre y la madre biológicos, es decir, una estructura familiar más inestable, no vivir en hogares con jefatura masculina y pertenecer a un hogar con bajo nivel educativo, muchas de estas variables están a su vez asociadas claramente, determina una mayor predisposición al abandono en la escuela. Además, todos sabemos, y el estudio lo dice, que hay también una asociación bastante importante entre haber repetido algunos años en la escuela y desafiliarse de la escuela. Y sobre todo en haber repetido los primeros años de la escuela, no los últimos, más bien primero o primero y segundo. Es un fuerte determinante de desafiliación en primaria. Una segunda investigación que se hizo en el contexto de ANEP, TEMS, una comisión que estudió la transformación de la educación media superior a comienzos de la década pasada, publicado en 2003, estudia en jóvenes de 12 a 29 años, o sea, otra población bastante mayor, a partir de la encuesta continua de hogares, y también encuentran algunos factores bastante parecidos a los anteriores, de cuáles serían esos factores que tienen que ver con la desafiliación. Entonces, ser repetidor, lo que decíamos antes, ser padre joven, todo el tema del embarazo adolescente y tener que salirse del sistema educativo formal, insertarse en forma temprana en el mercado laboral, asistir a la educación pública, esto también es bastante significativo, ser varón, residir en el interior urbano y tener una opinión desfavorable sobre la educación que se recibe. Fíjense qué interesante, cuántos factores predictivos podemos tener acá. Inclusive en investigaciones posteriores a la publicación de trabajo en la universidad lo hemos utilizado en cuestionarios a alumnos, preguntándoles estas cosas, porque entonces se puede hacer por lo menos un mapeo inicial de cuáles son los alumnos que pueden estar más cerca de ese fracaso y de ese riesgo de salirse del sistema. Y la tercera investigación es una investigación también en el ámbito de la ANEP, de Mesifot, del año 2000,
es un modelo, creo que este era econométrico, sobre predisposición al abandono, pero esto está sacado de, sí es este el econométrico, está sacado del censo, aquel censo que se hizo en el año 99 sobre aprendizajes en el ciclo básico, aquel censo nacional de aprendizajes del año 99, y entonces encontraron esos 4 factores: pertenecer a una familia cuyo horizonte temporal de estudios para el joven es breve, es decir, eso de que para qué terminar porque tenés que trabajar, ser repetidor otra vez, percibir baja utilidad a los estudios, que tiene mucho que ver con el anterior, y pertenecer a un grupo de pares en que la mayoría abandonó o piensa abandonar los estudios. También es muy cierto. Uno va a los liceos y les pregunta a los chiquilines si la mayor parte de los amigos están afuera del liceo, están adentro del liceo, y los que tienen los amigos, la mayoría fuera del liceo, son los que uno le pregunta a los adscriptos, a los directores de profesores, están en mayor riesgo de abandono. O sea, hay una cantidad de variables cualitativas que tienen que ver con el cómo está el estudiante en el centro educativo, que ya están bastante conocidos y relevados. Si ustedes juntan estas 3 investigaciones, tienen un instrumento bastante interesante para poder predecir, o por lo menos para poder diagnosticar esta predisposición al abandono de los muchachos. Bien, entonces para completar esta presentación del problema a nivel regional, es decir, ya saliendo un poquito de Uruguay y mirando la región, los jóvenes entre 20 y 24 años que culminaron la educación media superior, que ese es el tema que la verdad que más nos duele, porque es donde tenemos las cifras peores. Fíjense la diferencia entre el 90 y el 2006. En el 90 Uruguay estaba más atrás, pero la diferencia con los vecinos no era tanta. Chile y Argentina estaban en la mitad más o menos. Fíjense en el 2006, 16 años después, ¿dónde está Uruguay? Unos pasitos más adelante, de 32 a 39, pero Chile y Argentina, pasos de gigante, ¿no? Pasos de gigante en países con geografías más complejas, con una cantidad de etnias y de lenguas diferentes, con accidentes geográficos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Otra diapositiva difícil de explicar fuera de Uruguay. También dentro de Uruguay, pero... Esta presentación, les digo, me parece bárbaro que tome nota, pero no se desesperen por tomar notas precisas de todo, porque también va a ir a la web de asignatura, ¿ah? Y en lo que viene ahora adelante voy a repetir 2 estudios que ya estaban indicados para las clases anteriores. Y ahora entramos entonces en, bueno, ¿qué se empieza a hacer desde la política educativa ante estos problemas? Si bien la evidencia empírica y, digamos, a nivel de opinión pública y de sociedad es bastante contundente hoy, también en el año 85, en el primer gobierno de Restauración Democrática, el problema se insinuaba. Y durante la década del 90 se hace bastante manifiesto, ¿no? Todos asistimos a, ¿se acuerdan aquella cosa que parece hasta cómica? El plan 86, el plan 96, la reformulación. Es como que periódicamente hay una intención de reforzar, mejorar, cambiar lo que es la educación media básica, que es ahí donde hay un cuello de botella fuerte del sistema educativo. Bueno, yo creo que una incidencia importante de lo que fueron los estudios de la oficina de CEPAL en la década del 90, donde se empezó a hablar de esa asociación fuerte entre resultado de aprendizaje y condición sociocultural, nivel educativo de la madre. Uno ahora ya lo tiene como muy internalizado, pero realmente hasta ese momento no estaba tan estudiado, por lo menos no para Uruguay. También asistimos a una saludable explosión de la matrícula de la educación media y no tan fácil de manejar masificación, o sea, una cosa muy buena desde el punto de vista social, una cosa muy difícil de manejar desde la gestión del sistema, o sea, liceos preparados para X alumnos tenían X por 2 alumnos, entonces había que salir a ubicarlos en otros lados, construir anexos o no construirlos, y bueno, y todo el tema locativo que sabemos que ha ido creciendo y deteriorándose hasta la situación que tenemos hoy. Indicios crecientes de la irrelevancia de la propuesta para los jóvenes, esto es un problema de Uruguay, pero también en esto hay que matizarlo porque es un problema bastante internacional, el problema de la irrelevancia de los estudios para los jóvenes en la media y hasta en la universidad, ¿no? Es un tema bastante difícil de asir y atraviesa todos los contextos. En esto sí que no hay una segmentación. Hay una publicación bastante interesante. Nosotros en el número 1 de las páginas de educación hacemos
una referencia a unas publicaciones que se refieren a este tema. Y entonces ahí mostramos que es un problema bastante internacional, el tema de la irrelevancia de los estudios para los jóvenes en la educación media. Pero bueno, aunque no sea solo Uruguay, se agrega al problema. Y también hay una tendencia restauradora en el primer gobierno democrático que, es una interpretación nuestra, creemos que condicionó un poquito una mirada más a largo plazo. Era muy entendible en ese contexto, era muy lógico, todas las fuerzas llevaron a eso. Ahora, cuando uno mira lo que pasó, piensa, ¿por qué no pasaron más cosas? O sea, ¿por qué solo se quedaron ahí? Es una cuestión de, como de restaurar y de restañar una cantidad de heridas que era necesario hacerlo, pero quizás falta un poquito más de innovación y de coraje, ¿no? De mirar más hacia adelante. En el año 95 se crea un espacio político, digo yo, para abordar el problema en su complejidad. Es obviamente el archifamoso, conocido, multicomentado y criticado proyecto de la administración de Germán Rama, que es un conjunto de medidas muy abarcativas de todos los órdenes del sistema educativo, donde una de las figuras estelares y una de las más criticadas fue el Plan 96, que se refiere a este nivel educativo que estábamos hablando. Entonces se diseña una propuesta global para todo el sistema, orientada por lo que Cecilia Braslavsky llama los conceptos estelares en educación, que eran conceptos que estaban presentes en casi todos los países en ese momento, que era el famoso tema de la equidad en los procesos y los logros, la calidad, el tema de la equidad, que están vinculados, la nueva formación docente, todo el tema de la dignificación y la profesionalización docente, y el tema de la gestión, ¿no? Modernización y tecnificación de la gestión. Bueno, ahí tienen una cantidad de componentes, toda la fuerza que se le dio a las escuelas de tiempo completo, a los textos, a las bibliotecas, todo el tema de reforzamiento de programas innovadores en contextos críticos, todo lo que se reforzó, los contextos críticos. Acá están los SERP, y acá hubo muy, muy modestos avances en todo el tema de la gestión, es donde se avanzó menos, en todo el sistema educativo. Pero digamos que esa era un poco la filosofía o los ejes orientadores. Eso está en el presupuesto, eso está en los informes y en los informes presentados por las autoridades. Dentro de ese contexto, la reforma de la educación media básica se organiza en torno al Plan 96, donde un nuevo modelo de centro se pone en marcha en forma experimental y gradual. Es importante destacar que lo central acá era el nuevo modelo de centro, o sea, la nueva manera de funcionar el centro educativo. Y todo el tema de las áreas y de la organización curricular era más bien funcional a esa idea. ¿Se acuerdan que todo el tema de las áreas fue muy controvertido y muy fuerte por parte de los cuerpos docentes? Entonces ahí yo intento sintetizar lo que fueron las claves de ese nuevo modelo de centro. Hay un tema de proyecto de centro que guía la gestión, que tiene que organizar la gestión, y se le solicitaba a los directores de los centros educativos de ese nivel que armaran un proyecto con objetivos, un diagnóstico y demás. Los docentes pasan a estar más concentrados en cada establecimiento, en una intención de ir en contra de ese mal endémico que es el docente taxi, que va y viene y entra y sale de los centros educativos. Nosotros ya hemos visto algunas investigaciones que muestran que la rotación de los docentes es uno de los grandes problemas que tiene la implementación de políticas. Un currículo organizado por áreas y no por asignaturas, una jornada escolar más extensa, se pasa casi a hora y media, 2 horas más. Se hace un énfasis en que los actores se hagan cargo de los resultados y a crear ambientes institucionales inclusivos y con altos niveles de pertenencia. El currículo intenta reducir la atomización, revaloriza las áreas expresivas y de educación física, aumenta la carga horaria de disciplinas instrumentales como español, matemática, inglés, informática. Se crea un espacio de coordinación para los docentes, que es la primera vez que se le pagan horas a los docentes para actividades no docentes o de no docencia directa. Y el espacio de currículum abierto, donde se intenta colocar en esa lucha contra la irrelevancia del currículum de los adolescentes temas que sean afines, interesantes para los jóvenes de esa edad, el tema de la sexualidad, el tema de la participación, el tema de la ecología, bueno, una cantidad de temas. Esto es como muy rápidamente lo que se propone, esto es, digamos, el plan, la propuesta. Entonces, aquí presentamos 2 evaluaciones sobre el plan, una que se hizo
desde la ANEP en los años 96, 97, 98, es decir, evaluación de la implementación inicial, o sea, evaluación de lo nuevecito, o sea, lo primero que se hizo. Si ustedes se acuerdan, eran centros experimentales, centros piloto, era gradual, eran muy poquitos liceos que se iban sumando más a lo largo de los años. Entonces, en esas primeras evaluaciones se confirman algunos buenos resultados en la gestión. El peso del proyecto de centro como articulador de la gestión. Los adultos manifiestan que se sienten que pertenecen más, que por primera vez sienten que están trabajando en un lugar más que en 3 o en 4. Entonces se crea o se va de a poco y muy modestamente creando una cultura institucional más homogénea e integrada. Se empieza a aprovechar el espacio de coordinación. Después, entre paréntesis, hubo sucesivas y posteriores investigaciones sobre la coordinación y se le vieron varios problemas, pero en un primer momento se valora mucho este espacio de la coordinación. Se maneja mejor la convivencia, porque la gente está más, empieza a querer más su centro educativo. Se retiene alumnos en riesgo de fracaso, sobre todo en los centros de contexto más crítico, es donde mejora más en relación estas cifras de retención. Hay una mayor responsabilización por los resultados del centro y se crean equipos relativamente estables. Hay problemas muy fuertes que en la mayoría vienen del lado docente, en la formación de los docentes para apropiarse del plan, cero formación de docentes, muy poca, y viéndolo desde una lectura de perspectiva del cambio y después de un tiempo, uno puede pensar que a esto le faltó lo que Berman le llama la movilización, es decir, se plantea el plan y se implementa el plan. Entonces, sin esa necesaria movilización para que la gente se convenza, la gente comparta, le vea y se apropie, o sea, todo el tema ese que se habla se le llama